Buenas tardes a todos. Estamos sin micrófono, pero entonces yo creo que nos escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, no. Darles las gracias a todos por su presencia. Para nosotros es de mucho honor que estén acompañándonos el día de hoy. El motivo pues de este evento y de este espacio es generar algunas discusiones sobre temas relevantes de país, tales como la libertad de empresa, la libertad económica, y de alguna manera convocar personas que terminan personificando la consolidación de las instituciones en nuestro país, tales como la ley. Después invitaremos empresarios que hoy nos acompañan, juristas, académicos, que de alguna manera nos ayuden a multiplicar el mensaje institucional, ¿cierto? Un poco bajo la idea de la crisis institucional que hoy atraviesa nuestro país. Queremos hoy empezar con un podcast tipo preguntas que promueven la libertad de empresa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, con Hernán Cadavid, congresista de la República, representante de la Cámara de la Comisión Primera del Congreso de la República. Ustedes saben que la Comisión Primera es la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿cierto? Y futuro senador. Hernán es el número 4 de la lista del Centro Democrático Cerrada del Senado. Con toda seguridad será senador y es una persona que de alguna manera ha promovido las ideas de libertad de empresa y de seguridad jurídica en nuestro país. Darle las gracias a Hernán, ¿cierto?, por su presencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a Hernán a través de la elaboración de diferentes, digámoslo así, acciones constitucionales en defensa del Estado de Derecho. Entonces, la primera pregunta va en torno a eso. Ustedes saben que el modelo de Estado en Colombia se estructura bajo competencias, bajo la idea de que cada institución tiene unos roles. Y el Congreso, según el diseño institucional, tiene unos roles puntuales, que son básicamente la idea de promulgar leyes, redactar leyes y hacer control político al presupuesto público. Pero el rol de los congresistas, Hernán, se ha ido diluyendo a otras actividades distintas al rol natural de los congresistas. Ya un congresista se encarga de presentar demandas contra decretos presidenciales, por ejemplo. Y ustedes saben que el rol de presentar demandas es un rol ciudadano. Cualquier ciudadano podría promover una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto presidencial, ¿cierto? Así lo establece la Constitución. Pero los congresistas se ven en esa necesidad de poder legitimar su actuar y defender las instituciones, digámoslo así, atribuyéndose funciones ciudadanas, ¿cierto? Otra función que los congresistas han ido desempeñando, que no les corresponde por su naturaleza, es la función de Hernán de vigilancia, control de la actividad de los servidores públicos, ¿cierto? Entonces ya ustedes ven los congresistas que se dedican a buscar en las diferentes plataformas declaraciones de renta, contratos, etcétera, ¿cierto? Y a promover denuncias de investigaciones contra servidores públicos. Y el debate, el debate alrededor del Congreso ya se traslada a un terreno de redes sociales, es decir, Hernán, las discusiones profundas de para dónde va el país ya no se dan en el hemiciclo del Congreso, se dan alrededor de las redes sociales, donde el nivel de profundidad es muy poco, ¿cierto? Es decir, es un tema muy mediático, Sí. más que de profundidad ideológica de para dónde va el país. Hernán ya ha sido congresista 4 años y nos gustaría entonces que nos cuentes, como primera pregunta, Hernán, ¿cómo has evidenciado ese cambio en la dinámica del Congreso y crees que es positivo o la falta de profundidad en los debates altera la confianza en las instituciones? Muy bien, Mateo, muchas gracias y nuevamente una muy buenas tardes a todos. Yo me excuso por esos 36 minutos
que llegué tarde, que además trato al máximo de respetar el tiempo de cada uno de ustedes, que están terminando jornadas laborales, están dedicados a cada uno de sus asuntos y sacan este rato. Así que Mateo, gracias por esta iniciativa. Tanto ha cambiado el modelo del Congreso que esta es mi primera reunión entre personas y celulares. Yo creo que lo que ya hoy no se comunica vía redes, digamos, pues pierde eficacia. Gracias, Mateo, por este esfuerzo, por tu compañía durante estos años del Congreso, donde en todo ese desafío ha sido clave tu acompañamiento, tu respaldo, la capacidad de atinar en los momentos. Mateo no lo dijo, pero bajo su orientación jurídica logramos algunas de las pocas victorias jurídicas ante la Corte Constitucional que hemos tenido desde la oposición. Una de ellas estuvo en manos de Mateo, del equipo y muchas más que estamos esperando en protección del sistema de salud. Ya les contaremos ahorita de ello, tratando de interrumpir esas intervenciones arbitrarias como la de Sabia. En fin, ya hablaremos de eso. Mateo, gracias. Me gustaría también plantear que no sientan que esto es como un monólogo de una conferencia, sino que cualquiera se vaya sintiendo en libertad de que conversemos, como en la sala de Así la es. casa, para que crucemos una conversación. Gracias por eso. Resumo el tema de la siguiente manera. Efectivamente, yo conocí al Congreso de la República. Tuve la oportunidad varios años de ser asesor del Senado de la República. Durante los últimos años, cuando el presidente Álvaro Uribe todavía estaba dentro del Senado, yo coordinaba su equipo de trabajo. Entonces fueron unos años, digamos, muy complejos, muy desafiantes. Pero una cosa era cumplir esa función de asesor y otra muy distinta, encarar y enfrentar el Congreso ya de manera directa y segundo, con un gobierno que se caracteriza por una cosa, desinstitucionalizar las instituciones del país, empezando por el Congreso. Ustedes lo ven en estos recientes días expidiendo decretos a lo que dé, superando las competencias del Congreso, arrollando cualquier control de legalidad, cualquier control constitucional. Pero de estos últimos 4 años uno podría decir que el resumen es que nos han llevado a un estado que ha generado toda la desconfianza e incertidumbre posible para hacer un destino de inversión, para la seguridad jurídica, para la seguridad tributaria. Y por supuesto, pues eso va empezando a tener una consecuencia en el mediano plazo sobre las decisiones que se tengan a la hora de desarrollar una actividad empresarial, una iniciativa privada, y cada vez con más normas o más proyectos de ley dirigidos a bloquear o a anular la libertad de empresa en el país. Un indicador que nos dio la Universidad Javeriana hace algunos meses, creo que fue la Javeriana, una de estas universidades de Bogotá, nos indicó que había más de 136 proyectos de ley en el Congreso de la República dirigidos a atacar la libertad de empresa o que en alguna manera afectarían la libertad de empresa. Podríamos quedarnos hablando de todos ellos. Hablemos solamente a manera de ejemplo de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional desde que iniciamos en el año 2022, primera reforma tributaria que golpeó el recaudo y que sabemos que empezó a generar una serie de condiciones de distanciamiento de la inversión. Primero eso. Segundo, pues el grado de incertidumbre con la volatilidad institucional del gobierno. Nosotros nos hemos dedicado a hacer un análisis riguroso sobre la inestabilidad al frente de los ministerios. De 19 ministerios en Colombia, muchos además, ya ha habido 56 cambios. Y de todos los viceministerios del país, ya ha habido 130 viceministros. Luego, cuando usted mira el nivel técnico de los ministerios, que son los viceministerios, que son los viceministros, ya ha habido más de 130 cambios. Digamos, lo que les quiero significar con eso es que es muy difícil que haya un gobierno que brinde condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica o de certeza para usted poder decir, yo invierto en Colombia. Esa es, digamos, como la primera conclusión después de hacer ese barrido. Eso es lo primero. Lo segundo, ya no solamente sobre las acciones concretas, las declaratorias de emergencia, los decretos de anticipación de la retención en la fuente, todo ese tipo de decisiones que van restando la posibilidad de flujo de caja, se le suma la narrativa.
La narrativa de un gobierno que lo que dice es que el empleador es un esclavista y que el trabajador es un esclavo. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Cuántos esclavistas hay acá en esta reunión? Ninguno. Lo que hay es héroes que le dan oportunidad de creación de empresa, de empleo, de inversión, pero la narrativa en contra de la iniciativa privada, de los gremios, de quien levanta la mano y reclama por alguna condición e inmediatamente es perseguido por parte de las instituciones del gobierno nacional, convirtiendo eso en una suerte de modelo de tipo comunista. Entonces alguien dirá, usted está hablando paja, eso no es así. Un solo ejemplo de los muchos que podría dar. Naturgas es un gremio del sector del gas y elevó unas inquietudes por las importaciones, etcétera. Cualquier comentario hizo. Durante esa semana ya tenía un allanamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio llevándole el celular a la directora del gremio. ¿Dónde se ve eso? Y uno pudiera decir entonces que eso fue un hecho aislado. Esta semana vimos como el director del Hospital San Rafael de Itagüí, un hospital del departamento de Antioquia que queda en Itagüí, dijo, yo no tengo cómo pagar, creo que todos vimos eso, ¿sí o no? ¿Ustedes lo vieron? ¿Cuál fue el resultado? Inmediatamente el ministro de Salud le mandó a la mujer, además, que está en la superintendencia, a barrer el hospital para seguramente intervenir al hospital. Es decir, es el modelo de si usted presenta una queja, yo lo intervengo. Así que el mensaje que le estoy mandando es, o se queda callado, porque si usted alega, chao, me lo llevo. Pero me quedo en el tema de las condiciones del país para brindar certeza jurídica, certidumbre y condiciones de inversión. Y además de esa narrativa, es decir, ya hablamos de las acciones concretas, la narrativa de el empleado es el esclavo y el empleador es el esclavista, súmele entonces esa narrativa la división del odio de clases. Los ricos también lloran. Es decir, nos dan todos los ejemplos perfectos todos los días. Traigo algunos, estoy seguro que ustedes en su cabeza en este momento están diciendo, también recuerdo cuando dijo esto y esto. Entonces, en algún momento nos sentamos con la Andy a tener una conversación sobre los temas de país, sobre las inquietudes de la reforma laboral y sus impactos, sobre las inquietudes de la reforma a la salud y sus impactos, sobre las inquietudes de la pensional, de las tributarias. Siempre se hace un análisis de impactos en cada sector, como por ejemplo los están teniendo el sector construcción con la eliminación del programa Mi Casa Ya, por ejemplo, o como está en incertidumbre el sector minero energético, todo sector con el que uno se siente dice, yo estoy teniendo estas afectaciones. Y este dato que les voy a dar no es mío, es de la Andy, que terminó diciendo, en una encuesta a los industriales, les preguntó que cuáles eran las razones fundamentales para que se estuviera reduciendo la inversión en el país. Le preguntaban, ¿usted qué cree que es su principal objeción para traer la inversión, tanto extranjera como interna, en los últimos años? Hubo respuestas de la tasa de cambio, hubo respuestas de los altos impuestos, hubo respuestas de todo tipo, pero la barra que se disparó completamente fue la incertidumbre política. La incertidumbre política, que usted no la logra medir. ¿Qué es incertidumbre política, Mateo? No sabe. O sea, ¿qué construye el concepto de incertidumbre política? Yo no sé, si va a acabar el gobierno, están anunciando otra reforma. Es decir, un montón de intangibles y de cosas ahí volando que se concretan en una palabra clave, que es la que nosotros tenemos que reevaluar: desconfianza. Y ustedes como inversionistas, me imagino yo, si yo lo fuera, no lo soy, que si yo voy a hacer una inversión, lo primero que tengo que sentirme es tranquilo, ¿sí o no? Tranquilo de que no va a perder la inversión, tranquilo que el terreno donde vamos a hacer la construcción está saneado, tranquilo. Todo ese tipo de elementos son los que construyen o no construyen o destruyen la palabra confianza, que es lo que en concreto nosotros sentimos tiene que ser el reto para lo que viene el próximo Congreso y el próximo gobierno. Nosotros ya no podemos más a punta de marchas, movilizaciones, denuncias, demandas. Eso contiene en alguna medida, pero no brinda las condiciones. De alguna manera, digamos, voy cerrando ese primer elemento que nos ha llevado a poder, desde las limitaciones que tiene uno en el Congreso de la República,
que replanteó toda la figura de lo que se hacía normalmente en el Congreso, a convertirnos en una especie, Mateo, ahí sí en tu pregunta, de veedores permanentes desde las redes sociales. Además, ¿por qué? Porque el debate se extendió de los salones del Congreso, se salió de los salones del Congreso y hoy se da fundamentalmente en las redes sociales. Porque si nosotros nos limitáramos a poder hacer esos desarrollos cuando nos den un espacio de control político, que hoy hay una circunstancia, presentamos una solicitud o una proposición, nos están dando fecha para un debate para en 3 meses, se murió el tema. Luego, esto hoy se ha convertido en alguna suerte de trinchera para el control político y eso pues Mateo nos ha metido en un reto Excelente. a todos. Bueno, gracias. Eh, un paréntesis pequeño y es, vamos a ver, 5 preguntas, va una y la idea es que todos podamos participar, Claro, los por que quieran supuesto. participar, bienvenido a la participación de todos. Hernán, la segunda pregunta va en torno a una hipótesis que nosotros hemos planteado en redes y es la causa de la multiplicidad de crisis que vivimos, ¿cierto? Y desde nuestra postura, la justicia, la justicia eh, podría ser la causa de múltiples crisis que hay en Colombia. Y es la falta de certeza que los ciudadanos tienen frente a la administración de la solución de los grandes litigios. Y lo atribuimos a dos fenómenos. El primero de ellos es la falta de prontitud en la justicia a la hora de poder decidir casos concretos, ¿cierto? No puede ser posible que el Consejo de Estado, después de 28 años, reconozca la responsabilidad del Estado por la muerte de Jaime Garzón, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, si eso es un caso de interés nacional y el Estado se demora 28 años para resolver un litigio, ¿qué podrá esperar un empresario cuando su propiedad, su inversión, su lote está en el marco de un litigio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ideas, qué planteamientos pueden existir para que exista una justicia pronta, eficaz, así sea errática, pero pronta, ¿cierto? Porque inclusive cuando el juez falla, en muchos casos se equivoca, pero por lo menos hay un viso de administración de justicia. La segunda causa, Hernán, que nosotros vemos es un problema de diseño institucional, ¿cierto? Ustedes saben que Hernán Cadavid está en este momento en la comisión de acusaciones. Entonces los congresistas, además De del rol legislativo, absoluciones que llaman. de absoluciones, exacto, la Constitución les entregó un rol de juzgar a los altos funcionarios, a los aforados. Entonces pasa esto básicamente que es la comisión de acusaciones compuesta por congresistas que tienen votación popular, es la que investiga a los magistrados de altas cortes, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y a su vez, esos magistrados son los que juzgan a los gobernadores y a los congresistas, ¿cierto? No puede ser posible que el mismo ente que me juzga sea el que yo juzgue, ¿cierto? Entonces, el tema de diseño institucional y el tema también, Hernán, de la composición de las altas cortes, es decir, uno ve en Colombia, y eso es un problema que el ciudadano de a pie no se detiene, y es, no hay una sola corte, entonces hay múltiples altas cortes. La única corte que tiene algún grado de legitimidad popular, que nuestra hipótesis es que es mejor una corte con legitimidad popular, así sea indirecta. Por ejemplo, la constitucional. El Senado es el que elige a los magistrados de la Corte Constitucional, es decir, los magistrados de la Corte tienen una legitimidad indirecta, es decir, son elegidos por representantes del pueblo. Hace poco vi a una cruzada de la imposición de un candidato gobernista a la Corte. El Senado dio una muestra importante y eligió políticamente a un jurista de condiciones eh, adecuadas para estar en esa alta corporación. ¿Qué pasa con el resto de cortes? Se eligen vía cooptación, ¿cierto? Es decir, y miren que hay un fenómeno complejo y es en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, para ser magistrado del Consejo de Estado,
hay que hacer campaña al interior del Consejo de Estado para que el Consejo de Estado me elija magistrado o magistrada. Lo mismo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es probable que ese magistrado auxiliar o esa magistrado auxiliar o ese citador que empezó, cuando sea elegido magistrado, defienda los intereses de quien salió, ¿cierto? Entonces, Hernán, digamos ¿qué solución posible ves allí? Porque además alrededor del resto de jueces en Colombia vemos distorsiones tales como se supone que los jueces en Colombia son elegidos vía concurso de méritos. El último concurso del Consejo Superior de la Judicatura para elegir jueces lleva un retraso de 10 años. Es decir, en Colombia hoy cerca del 40% de los jueces son elegidos también vía cooptación. Es decir, una vacante de un magistrado de tribunal la elige el Consejo de Estado. A su vez, una vacante de juez municipal la elige el tribunal de ese departamento cuando no es vía concurso de méritos. Entonces, es indiscutible que en la administración de justicia también ha sido, digámoslo así, limitada por la apropiación presupuestal. Y mucho se critica la inteligencia artificial como herramienta válida para administrar justicia. Y desde nuestra posición es una herramienta no inválida, sino válida, Hernán, porque al final de cuentas lo que importa es cómo se soporten las decisiones, no cuál sea la herramienta que soporta esa decisión. Es decir, el argumento que da lugar a que, eh, digámoslo así, a cuál es el sentido del fallo del juez. Y por último, Hernán, para cerrar la pregunta, ustedes saben pues que Hernán fue fórmula en Antioquia del candidato al Senado. Es decir, hace 4 años el Hernán Cadavid era Miguel Uribe, ¿cierto? Hernán fue el candidato de Miguel en Antioquia. Hasta recuerdo, Hernán, no sé si estoy equivocado, que me pediste la hoja de vida porque Miguel estaba armando equipo en Bogotá. Yo te dije, Hernán, yo a Bogotá no me voy a vivir porque tengo un proyecto familiar. No lo hubieran Entonces, dejado ir. no hubieran Además, diga la dejado ir, verdad, exacto. diga la verdad. ¿Y cuánto nos demoraremos, Hernán, como Estado para responderle a la familia de Miguel Uribe para que la justicia le responda qué pasó con él? ¿Cierto? Entonces, ese es nuestro planteamiento, Hernán. Mateo, Gracias. gracias. Déjeme empezar por lo último. Y es, claramente hace 4 años estábamos caminándonos el departamento de Antioquia junto a Miguel Uribe. El delito fue hacer lo que hacemos nosotros, plantear una visión de país, hacer unas críticas, unas objeciones sobre lo que es el modelo actual y lo mataron. Y voy a decirles algo así rápidamente. El día siguiente al que sepultan a Miguel, yo no alcancé a ir al cementerio esa misma tarde. Eso fue un miércoles. Yo me devolví a Medellín un jueves, el día siguiente. Y yo no me quiero devolver para Medellín sin ir. De esas cosas pues como internas de uno. Y fui al cementerio al día siguiente y él quedó ubicado en un lugar donde uno entra como una plazoleta central y está Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Miguel Uribe. Hoy todavía estamos discutiendo quién es el responsable de la muerte de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez. ¿Qué quedará entonces para discutir quién es el responsable de la muerte de Miguel Uribe? Como les cuento eso porque ese escenario le hace comprender a uno que Colombia vive unas tragedias que parecen repetirse. Y entonces es el mártir, como lo fue Luis Carlos, o lo es Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez, pero es la repetición de la historia. Hoy todavía hay preguntas. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Galán? No, que fue Massa, que no fue Massa, que no sé qué. ¿Que quién mató a Álvaro Gómez? No, que fue el establecimiento, no, que el ADFAR lo adjudicó. ¿Me hago entender? Es decir, es la frustración y el dolor de ver terminada la vida de unos líderes políticos en Colombia, que usted puede compartir las ideas o no, pero que termina sucediendo ese tipo de elementos y eso me permitió contrastarlo, Mateo. Voy a decir algo de la justicia, por lo menos en la época reciente. En nuestra forma de verlo, a la justicia en Colombia hay cosas que criticarle y cosas que agradecerle. Empiezo por las que hay que agradecerle. Durante estos últimos años,
el desafío institucional de lo que estábamos conversando ahora, de la expedición de decretos, burlándose del Congreso, de la, digamos, abrogación de poderes que no son del presidente de la República, las decisiones sobre planes de desarrollo, ejemplos todos los que uno quiera. Lo que definió, por ejemplo, el gobierno actual iniciando el periodo en materia de servicios públicos, y el Consejo de Estado mismo le dijo, no, 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 venga, que eso no es así, usted no tiene esa facultad. Es decir, las altas cortes en Colombia, mal que bien, como se dice, los últimos años se han convertido en una barrera de contención sobre los cuales nosotros hemos depositado todas las esperanzas. En el sector que sea, por ejemplo, en el sector salud, con la crisis que hoy existe, terminó la Corte Constitucional diciéndole al gobierno, oiga, usted le tiene que pagar al sistema de salud los presupuestos máximos y el reajuste de la UPC. ¿Recuerdan toda esa discusión? Llegamos hasta la última instancia, Corte Constitucional, diciendo usted tiene que hacer esto. Entonces, la justicia en Colombia en los últimos años, ante este desafío, se ha ido convirtiendo en la barrera de contención o de mediana solución a muchos de los problemas que no logramos resolver ni en el Congreso, ni en las calles, ni de otras formas. Luego eso hay que agradecerlo a la justicia. Y en otra materia, ya de una manera más amplia, y con esto cierro la pregunta de Mateo, hay cosas que criticarle, pero producto no responsabilidad propia de la justicia, digámosle así. Este año, por ejemplo, tuvo una disminución del presupuesto en 736 mil millones de pesos. Entonces, ustedes escuchan que dicen, no, vamos a promover la jurisdicción agraria y vamos a crear más tribunales y más jueces y más todo. Si lo lograron escuchar por ahí en toda esa cascada de noticias. Ah, sí, listo, lo aprobaron, creados los nuevos jueces. ¿Dónde está la plata? No, no hay. ¿Cuánto es el déficit del sector justicia en Colombia? 730. No, el déficit es más alto. La disminución al presupuesto para el 26 fue de 736 mil millones de pesos. Y históricamente, en mi opinión, las reformas a la justicia en Colombia siempre han terminado por el orden que no corresponde, en mi opinión. Y es resolviendo si más magistrados de alta corte o si más magistrados auxiliares o si nueva jurisdicción o si no, pero no una inversión de formación en la base donde haya una posibilidad de mayor acceso a la justicia del ciudadano el día a día en cada una de las regiones de Colombia. Ese es, digamos, como el contraste que tiene el país. Unas altas cortes que en los últimos años han cumplido una función, que a veces no estamos de acuerdo con ellos, pero que se han parado firmes como representación institucional, pero en el día a día de la justicia, en el acceso a la resolución del litigio, del proceso, pues casos como estos de la tardanza, yo creo que una justicia tarde es muy difícil que pueda considerarse justicia. Llámese en el tema penal, en el tema contencioso administrativo, en lo civil, en lo que sea, o en un asunto laboral, que cierro diciéndoles es esto, producto de la reforma laboral recientemente aprobada, más la decisión del aumento del salario del 23% del salario mínimo, más las condiciones del mercado laboral actual, será cuestión de tiempo para que la justicia laboral en Colombia entre en colapso, porque los litigios van a ser permanentes, discutiendo la informalidad. A usted un trabajador le va a decir hoy, hágale que yo le acepto, no, XY, Prestar un no hágale, servicio, no la me pague OPT. la extra, yo me quedo 2 horas más, no se preocupe por eso. Cuando pase eso, cuando termine ese contrato, esperen la notificación. Vamos para allá. Perfecto. Bueno, la penúltima pregunta, Hernán, es en torno a la concepción de los derechos en el modelo de Estado y por eso este conversatorio gira en torno a la libertad y es la visión que tiene del rol del Estado en la sociedad, ¿cierto? Y es los americanos conciben los derechos en dos tipologías, los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos negativos son los que el Estado satisface, y mis estudiantes lo saben, con una abstención del Estado para poder ensanchar el derecho. Por ejemplo, la libertad de empresa es un ejemplo de ello. Entre el Estado más regule la posibilidad de hacer negocios, es menos posible que usted pueda enfrentarse a un principio de consensualidad, es decir, a poder hacer negocios libremente. Es decir, ese derecho se satisface en la medida que el Estado no actúe. También los derechos propios de la libertad, como la libertad de expresión, etc. Y a partir del 80 hasta ahora en Colombia,
la discusión gira en torno a los derechos positivos, los que el Estado satisface con dos presupuestos. Plata del Estado, que es plata de los ciudadanos recaudada vía impuestos, y estructura soporte, ¿cierto? Es decir, un municipio de esta categoría usted le puede dar un presupuesto de 1 billón de pesos, pero en 4 años no tendrá unas empresas públicas de Medellín como lo tiene Antioquia, ¿cierto? Es decir, el presupuesto sin estructura de soporte no va a ser posible que ese presupuesto sea invertido adecuadamente. Y ese presupuesto se va mucho a la corrupción, ¿cierto? Es decir, porque se engordan entidades municipales, departamentales, nacionales, de grandes rubros presupuestales sin estructura, soporte. Y el lenguaje sigue siendo el mismo. Estado, deme la oportunidad de satisfacer mis bienestares de vida, educación, salud, transporte público, privado, etcétera, vía actuación del Estado, ¿cierto? En los estados más liberales se entiende que es el privado, vía vigilancia, regulación y control del Estado, el que debe tener ese rol, ¿cierto? Entonces, Hernán, muy importante saber tu postura frente a en qué debe trabajar el Estado, porque mucho se cree y se vende que los partidos de derecha son los que tienen menos contenido social y eso es falso, ¿cierto? Es una crítica que hemos tenido con Hernán, ¿cierto? Los últimos gobiernos de derecha han materializado los derechos sociales. Pongo un ejemplo rápido. En el gobierno de Iván Duque se extendió que para mí fue un error, Hernán, se extendió la modalidad de selección directa de contratos a grupos indígenas y negritudes, solo por esa causal, ¿cierto? Y eso ha generado que esa vía acción afirmativa del Estado en cabeza de un grupo poblacional muchas veces se ha instrumentalizado políticamente, ¿cierto? Y fue en el año 2019 que se hizo esa reforma vía contratación directa, ¿cierto? Que había unas causales claras y se va extendiendo para intentar ampliar ese concepto social, ¿cierto? Entonces, vemos ejemplos en la región, Hernán, donde países como Argentina vienen dando un mensaje claro de libertad y es, vamos a reducir el Estado, el rol del Estado está concentrado en esas actividades y producto de la relación entre privados se va a dar lugar a la prosperidad, es decir, vía incentivos, ¿cierto? ¿Cuál es tu postura y cuál será tu postura ya en el Senado de la República? Mateo, lo que voy a decir también es que me siento en un examen preparatorio, así que estoy acá pensando cómo es que paso ese examen, no me vayan a joder. Mateo, gracias. Vea, varias cosas. Primero, desde la teoría es, digamos, más practicable el desarrollo de tesis. Me quiero explicar con lo siguiente. El libertario extremo o el libertario dice ausencia de Estado, solo el privado, y yo creo que eso tampoco debe ir a ese extremo. Y por supuesto que tampoco debe ir al extremo de exceso de Estado, ni esa condición insostenible además para países con una economía como la de nosotros. Digamos, en el deber ser todo funciona y suena bien, pero nosotros somos un país lleno de necesidades que no podríamos decir que ausencia de Estado total, eso es lo primero. Segundo, los países absolutamente paternalistas, si se quiere decir, o esos del cumplimiento del contrato social, de la asistencia social al mayor nivel posible, que los trazaron, digamos, desde la costumbre europea, han tenido que empezar a replantear porque el gasto es insostenible, es cada vez mayor. Y en esa medida, pues hay un choque o una diferencia entre el deber ser y lo que usted puede cumplir. Vamos a varios casos de lo de Colombia. Lo primero que quiero dejar de manera concreta es que ninguno de los dos planteamientos en exceso, ni ausencia total de Estado, porque es, en mi opinión, inviable, ni un exceso de Estado en la composición del mercado. Eso es lo primero. Lo segundo, de la información que yo tengo, de lo que yo he podido revisar en la línea de tiempo de Colombia, a partir de la Constitución del 91 se le incorporaron unas demandas sociales mucho más amplias al Estado colombiano, en el tema de salud, en el tema de seguridad, en el tema de protección a las minorías, etcétera.
pero también se permitieron unas figuras de un modelo público-privado que hasta la fecha han funcionado. Les quiero dar 2 o 3 ejemplos. Uno, y tal vez los más mayores o quienes hayan tenido la referencia por estudio lo pueden tener claro. Antes de la Ley 100 del 93, el modelo de salud era un modelo público, es decir, Estado, ¿es verdad? Y a partir de la Ley 100 del 93 y en adelante y con todos los errores, entra una combinación del sector público, privado, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hoy quiere romper por concepción ideológica el gobierno nacional. No me gusta el privado en el modelo de salud, lo rompo porque la funcionalidad debe ser estatal. Eso es lo primero. Segundo modelo de alianza pública-privada con algún grado de eficacia, la prestación de los servicios públicos. Antes eran solamente estatales. Apagones, desgreño, corrupción, se robaban esas empresas públicas de energía, etcétera, etcétera. Luego empezó la implementación del modelo con sector privado con algunos desarrollos. Excepcionalmente Antioquia o EPM ha mostrado, digamos, eficacia y eficiencia con criterios de empresa privada, pero un modelo público. Y un tercer elemento que ahora también empieza a entrar en algún grado de crisis es que antes todos los desarrollos de infraestructura eran estatales, puro en vías, y éramos un país de trochas. Cuando empieza la implementación del modelo público-privado o de concesiones viales, este país empezó a ver la posibilidad del desarrollo de infraestructura, hoy amenazado, porque varias de las concesiones están terminando por fecha de la vigencia, como por ejemplo esta, de Vimed. Aquí esto es de Vimed, Sí. aquí afuera. De Vimed, esto es una notica al pie para contestar lo puntual de mi examen preparatorio. De Vimed termina la concesión el 30 de junio o de julio y le solicitó estos peajes de la Medellín-Bogotá y todo esto recauda 200.000 millones de pesos al año. A partir de junio, esos 200.000 millones de pesos de recaudo de Vimed se va y eso se va para Invías. Es decir, estamos retrocediendo al modelo público y esos 200.000 millones de pesos ya no será para la glorieta de Sancho Paisa o no sé dónde, sino a una bolsa común del Estado, donde esa bolsa se convierte en inversión para mandar a Pasto, a no sé dónde y a no sé dónde. Es decir, es la ruptura de un modelo exitoso público-privado con alguna prevalencia de la eficacia del modelo de la empresa en Colombia. ¿Es verdad? Entonces volvemos al inicio de la conversación. Todo van siendo señales, unos faroles enormes que le están diciendo a la inversión en Colombia, pare, quédese donde está, aquí no venga, porque el modelo es público. ¿Y qué pasa con lo público en lo que hemos visto que se desarrolla? Pues que no termina siendo eficaz. Entonces, Mateo, ni todo de lo uno, ni todo absolutamente de lo otro. Hay funciones del Estado, un Estado cada vez más grande. Aquí hubo planteamientos que se desarrollaron cuando Colombia tenía 30 millones de habitantes. Seguimos pensando que eso es inflexible. Hoy somos 50 millones de colombianos, creciendo, envejeciendo además, con población con una tendencia al envejecimiento. Luego yo creo que hay que preservar condiciones para donde pueda haber posibilidades que prevalezca la iniciativa privada, desarrolle por principio de especialidad esas funciones y el Estado vigile, pero no sea el desarrollador de las iniciativas o vamos a volver a un modelo de retraso. No quiero dejar de decir esta notica sobre vincular el tema justicia y esos modelos del Estado social o el contrato social que denominan. Aquí hay temas que han avanzado por vía de la justicia o decisiones gubernamentales que han permitido con el modelo público-privado tener estas condiciones. Modelo de salud. Por decisión de la justicia y posibilidades de algunos gobiernos anteriores, le dijeron al país, usted tiene que igualar las condiciones del régimen subsidiado y el régimen contributivo. Es decir, usted me tiene que atender a la persona que paga que contribuye como un empleado con capacidad de pago, me tiene que atender igual a la persona que no tiene con qué pagarse un tinto para significar el asunto. Eso es bueno, por supuesto, como propósito, pero si no hay un país que permita que el privado desarrolle su iniciativa, va a ser insostenible como ya lo está haciendo. Usted como Estado no tiene la capacidad de igualar esos regímenes,
si usted imposibilita la iniciativa del sector privado, que es el motor generador de ese recurso que le permite la inversión social. Ese es, digamos, como el cierre del círculo. Eso en el texto suena y se ve hermoso. Páguelo, páguelo. Estamos hablando del déficit de la salud en Colombia, precisamente es por eso. Bueno, mi última pregunta, y qué bueno que las personas que quieran participar, sus Por intervenciones todas supuesto. bienvenidas. En torno a este tema de las garantías que los privados tienen vía inversión privada a través de diferentes principios, Hernán, básicos dentro de un modelo de Estado, que son muy poco conocidos, que son muy poco comentados en redes sociales y muy poco aceptados. Por ejemplo, cuando el Estado hace un contrato de explotación de un recurso natural no renovable en el Estado colombiano, es un negocio jurídico que hacen dos personas bajo la regulación del derecho internacional, no de las normas locales. Y la fuente de la obligación de ese negocio jurídico es el contrato. Entonces, si una petrolera, si una multinacional hace un negocio con el Estado colombiano, se, eh, digámoslo así, asegura que la fuente de la obligación sea el contrato. Si en el curso de ese negocio jurídico el Estado cambia una decisión sobre la prohibición de la explotación de ese recurso vía prevalencia de un derecho social como el medio ambiente, el Estado podrá terminar el contrato, pero vía litigio internacional el Estado tendrá que pagarle la indemnización de lucro cesante a ese privado por los años que dejó de percibir sus recursos. Entonces, como lo decías, el discurso se ve bonito, pero le termina costando al Estado. Y yo, como siempre lo he dicho en mis clases, es preferible que el J Balvin, el Maluma, el James Rodríguez invierta en Colombia a que lo haga en cualquier otro país del mundo. ¿Y qué necesita ese famoso multimillonario para invertir en Colombia? Los tres principios, a saber, seguridad jurídica, confianza legítima y libertad de empresa, ¿cierto? Y vemos que ahorita defendías el modelo de que el juez distorsiona las fuentes vía interpretación, porque ahí entonces tenemos básicamente la contradicción entre la justicia material del caso concreto y la seguridad jurídica, Hernán, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje que como Estado damos? Porque si seguimos permitiendo que vía judicial cada decisión ordene un tratamiento, suspenda un contrato por un derecho fundamental, pues evidentemente esto va a permitir la distorsión, el mensaje de distorsión que mencionabas ahora sobre la distorsión política de un inversionista para invertir en Colombia, porque es probable que el inmueble que compró vía decreto del presidente esté con la posibilidad de que se le devuelva la compraventa por una utilidad pública y no sea indemnizado, o vía interpretación de un derecho fundamental o social se le restringe la seguridad jurídica. Entonces, ¿cuál crees que es el nivel de relevancia que el futuro Congreso le va a dar a estos tres principios? Libertad económica, seguridad jurídica y confianza legítima. Porque ningún Estado soporta eh, tener luchas sobre derechos sociales y al mismo tiempo estar pagando esas indemnizaciones. Sí. Y este modelo solo funciona cuando hay garantías para el privado desde nuestra posición. ¿Cuál sería la tuya? De acuerdo, Mateo, mire, eso me lleva a hablar de lo electoral. Y es que de verdad la composición del Congreso es definitiva para que existan ese tipo de condiciones. Si nosotros nos vamos a la prevalencia política de lo que fue o lo que es el actual Congreso electo en el 2022, pues llegó una corriente antiempresa, llegó una corriente anti-iniciativa privada, llegó una corriente, como ya lo mencionamos ahorita, que tiene una distorsión sobre el papel de la empresa en Colombia. Y entonces nosotros podemos ser algunos atrincherados en un rinconcito dando la discusión política frente a esos sectores, pero si no somos mayoría, estamos perdidos. El Congreso es de mayorías. Luego, si llega un texto o un proyecto de ley que restringe, que apaga, que golpea la iniciativa privada en Colombia y nosotros hacemos un debate enorme, una gran reproducción de redes sociales, todo lo que ustedes quieran, pero a la hora de votar la mayoría de ellos no hicimos nada. Luego, ese es el primer mensaje y es de ahí la importancia de
tener la claridad sobre la decisión del Congreso de la República y también la iniciativa de no quedarse uno limitado o aperezado, sino de tocar la puerta de sectores y decir, tenemos que contribuir en esto. El Congreso es por principio donde se concibe la fuente del derecho, que es la ley. ¿Es así, profe? Es una fuente de derecho, la ley, pero es desde ahí donde se da la certeza jurídica o no. Eso es lo primero. Así que traducir esto y bajarlo y decir de manera práctica, hay que ganar el Congreso. Hay que ganarlo porque además, si no se gana, casi que de manera inflexible ha venido sucediendo en Colombia, que lo que pasa en la elección del Congreso termina mostrando el camino hacia dónde va la elección de la presidencia de la República. No es muy usual que la izquierda gane el Congreso y otro sector gane la derecha, viceversa. El que gana el Congreso pone la cuota inicial para ganar el gobierno. Es decir, que primer elemento, un Congreso que tenga la comprensión de los temas, que pueda disminuir ese componente de esos odiadores de la empresa privada que la odian porque sí, por doctrina, por formación, porque los cogieron en el colegio, no sé dónde, que pecó de toda esa cosa que ha ido, digamos, llevando a que perdamos mucho concepto de discusión en esa materia, y eso podrá ser otra discusión, pero eso nos lleva mucho más atrás. Nosotros hemos tenido que plantear las escuelas de formación, de pensamiento, de concepción de la iniciativa privada. Por eso es muy valioso lo que hace FENALCO y María José. Por eso es muy valioso lo que hacen todos estos centros de pensamiento yendo a los jóvenes a decirles no se dejen incorporar esta distorsión, porque de lo contrario vamos a tener cada vez una cascada de replicadores odiadores de la iniciativa privada en Colombia y de la empresa que va a validar políticamente que allá lleguen unos sectores que nos consideran o que los consideran unos esclavistas. Ese es el quid del asunto, como uno pudiera decir. Nosotros podemos desarrollar mucha conversación, mucho análisis, mucho documento, mucho texto. Chachos, la práctica indica que esto solamente lo empezamos a reconducir si permitimos que lleguen unas mayorías que entiendan la importancia del desarrollo de la iniciativa privada en Colombia. Hernán, muchas gracias. Y lo que quiero decir es que desde el diseño del modelo institucional, Colombia es un país con un régimen presidencialista muy acentuado. Es decir, el presidente de la República goza de una cantidad de facultades y de una tremenda sobreprotección del fuero, ¿no? Digamos que eso es comprensible, pero yo siento que en Colombia hay un exceso en esa sobreprotección a la hora de asumir responsabilidades. Primero eso. Y segundo, pues yo creo que un país democrático nunca está preparado o no prevé un exceso o una ruptura de las reglas constitucionales. Y eso ha exigido, ha, digamos, estirado al máximo las posibilidades del control sobre la figura del presidente. Han sucedido cosas que antes no habían sucedido y que han replanteado si esos modelos de control eran eficaces o no. Les doy un solo ejemplo. Las alocuciones presidenciales. Ustedes cuando, a todos nosotros, cuando nos sonaba el himno, por ahí de repente os va a hablar el presidente. Y el hombre hablaba 6, 7 minutos, cualquiera, los presidentes anteriores, todos, e informaba un tema específico de relevancia para el país. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahora las alocuciones, ¿qué son? Un programa extensísimo, un reality. Entonces, eso es para significar solamente un ejemplo. Entonces, eso desafió, por ejemplo, el contrapeso de la oposición. La oposición tiene derecho a 3 réplicas en el año. El presidente de la República tradicionalmente usaba eso 4 o 5 veces. Entonces dijeron, no, 3 réplicas. Ahora es cada tarde, cada semana. Entonces desafió el control y nosotros nos vimos superados. Por eso ustedes han visto, me gusta el ejemplo, porque ustedes han visto al Consejo de Estado exigiéndose para decir, no, no, eso no es alocución. No, usted no puede transmitir por todos los canales privados y no sé qué. ¿Han visto eso? Esa es la exigencia del Estado creando una especie de contracuerpos que nos superan de lejos. Luego, lo que uno tendría que pensar no es cómo va y cierra todas esas puertas con estos 6 meses que nos faltan para ver si el próximo presidente nos hace lo mismo. La solución de fondo no es esa, no lo acabaríamos, porque sucede con todos los otros frentes. La solución es uno poder reconducir al país
a un perfil presidencial, no voy a hablar de nombres, imaginen ustedes la persona de su condición que respete las reglas democráticas de Colombia y que no las coja de juego como hoy sucede. Eso nos está llevando, y Mateo lo puede confirmar, a exigirnos desde el Congreso. ¿Qué proyecto de ley presentamos nosotros como para tratar de sobreponernos de iniciativa nuestra, de nuestro equipo? No, ya no son 3 alocuciones en la oposición. Si habla el presidente, habla la oposición, como para tratar de contrarrestar esa avalancha. Eso es simplemente por significar un ejemplo, pero eso es a lo que nos ha ido llevando. Es decir, nadie imaginaba que es como cuando a usted le dicen, por ahí no se sale, usted no sale por esa puerta. Y él dice, yo sí salgo. ¿Sí me hago entender? Es eso. Entonces nosotros no estábamos preparados para que el tipo quebrara todos los vidrios y se atravesara, que la puerta es por allí. El tipo quebró todos los vidrios. Entonces, lo que hay que buscar no es cómo le tapamos todos los vidrios, sino una persona, perdónenme el ejemplo, que diga, la salida es por allá. Respeto el marco democrático. Así es. La relación armónica, diría uno, legislativo-judicial, si se sabe adaptar, controla el desborde de poder o de los excesos. Déjenme darle solamente un ejemplo. Mateo lo conoce muy bien, la creación de la jurisdicción agraria. El gobierno nacional llegó con la idea de crear una jurisdicción agraria dentro de lo que concebía crear una corte agraria. Muy bien. Y dijeron, esto es mandato de los acuerdos de paz. Nosotros dijimos, no deberían crear una nueva corte, en fin. Con precedentes. El ejemplo que quiero traer es que la Corte Suprema de Justicia tímidamente tocó la puerta y dijo, venga, eso no está bien. Entonces nosotros le dijimos, pero venga y nos contribuye más con la idea. Y fueron como ganando confianza y los propios magistrados preguntaron y dijeron, ¿y es que yo puedo ir al Congreso? Claro, usted puede entrar al debate del Congreso. Entonces se fueron tomando confianza y entre sectores del legislativo y la Corte Suprema de Justicia logró corregirse que Colombia no tuviera una nueva corte. Ese es un ejemplo, digamos, preciso de cómo una colaboración entre legislativo y judicial pueden corregir excesos de diseño institucional o de otra serie de temas. 2, no es excluyente la tarea, es más, esa es la tarea por excelencia del Congreso, no solamente la creación de leyes, sino también del control político, y hay que entender unas nuevas dinámicas. ¿Hasta dónde van a llevarnos esas nuevas dinámicas de información, de discusión, de extensión de la función legislativa que ya se concentra en esto? La resumo también con otro ejemplo. Cuando nos denuncian en el Congreso de la República por todo, yo vivo en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, esta noche ya enseguida me vuelo para el aeropuerto porque mañana tengo que estar en la Corte porque todo el tiempo nos denuncian. Pero a lo que voy con el ejemplo de cómo se ha extendido la discusión y la función del Congreso a estos aparatos, es que si yo insultaba a un compañero en el Congreso, en el salón del Congreso físicamente hablando, a mí me protegía un fuero, una protección de la expresión del congresista. Inviolabilidad de opiniones, sí. Y la inviolabilidad de las opiniones. Entonces me decían, ¿usted por qué está denunciando a Mateo, compañeros del Congreso, si eso se dijo en un debate? Se cierra el proceso. Pero ya ahorita la discusión está acá. Ustedes todo el tiempo ven congresistas agarrándose y se dicen una cosa y otra y no sé qué. O yo denuncié, caso que me sucedió, yo denuncié al director de la UNP actual, Augusto Rodríguez, por las omisiones, denuncié públicamente las omisiones frente a la protección de Miguel Uribe Turbay. A los días yo tenía una denuncia por 7 delitos. Le faltó denunciarme por inasistencia alimentaria. Me trazó una redacción, violación de secreto, no sé qué. Quiero simplemente dar el ejemplo de que la Corte le termina diciendo es que esa expresión de denuncia que hizo el congresista Cadavid hace parte de la función del control político. ¿Me voy a entender? Es decir, ya no es solamente dentro del Congreso, ya se extiende aquí. Luego yo creo que esas formas de adaptación se van a tener que ir desarrollando cada vez más. Aquí pasan tantas cosas en el país
que ustedes si hacen memoria hace 4 años en la elección del Congreso, de la fecha de la elección, que creo que fue marzo 16, a un mes después apareció 1 millón de votos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Héctor, ¿te acuerdas de eso? O sea, hoy fueron las elecciones y empezaron los El reconteos pacto y al histórico mes pasó a 20 siguiente, senadores, claro. 1 millón de votos. Y resulta que ese 1 millón de votos no fue disperso, le aparecieron unos a Mateo, otros a mí, no. Eso se vio reflejado única y exclusivamente en el pacto histórico. ¿Qué fue eso? Un golazo que le hicieron al país. Se abrió tanto la discusión que el registrador de ese entonces, ¿cómo es que llama, señor? Alexander Vega. Salió y dijo, yo creo que vamos a tener que repetir la elección. O sea, salieron con unas cosas absurdas y eso cogió a muchos sectores de Colombia desorganizados de cara al control electoral. Hoy hay una serie de experiencias, de decisiones y de controles que se han implementado, aprendiendo mucho inclusive de lo que pasó en Venezuela en la última elección. Si bien los sistemas electorales son diferentes, las formas de controlar, la operatividad para controlar, pues se ha venido aplicando y acogiendo por muchos de los sectores de los partidos políticos en Colombia, puntualmente el Pero qué nuestro. pena, Hernán. Y cierro con esto. Y las campañas presidenciales, en este caso, se han venido también ocupando mucho de del control de la tarea electoral para que no vuelva a suceder una cosa de estas. Voy a terminar diciendo esto para que ustedes comenten lo adicional. Sobre eso puede haber control. No digo que esté allanado todo. Sobre lo que se convierte en el riesgo político más grande del año 26, se llama la incidencia y la plata del narcotráfico en Colombia. De Y acuerdo. esa no la controla nadie. 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 Y más la del narcotráfico en Colombia. Eso está cooptando, atravesando todas las campañas, los debates electorales en Colombia, las regiones del país. Hay campañas que hoy valen al Senado, muchachos, y con esto le doy paso a Mateo. Una campaña para una curul del Senado. Hay campañas costando más de 30.000 millones de pesos. ¿Usted cree que eso tiene algún sentido lógico? O sea, y con esa disminución del salario, va a tener que pedir prestado a Mateo cada mes Qué para pena. poder. Hombre, qué pena. Entonces, esa es la circunstancia que se tiene. Hoy hay una situación de financiación arrolladora en las regiones y de intimidación de los grupos criminales. Hay regiones de Colombia donde nosotros no podemos ir. Yo no puedo ir al Catatumbo a pararme pues en el Tarra a dar un discurso en la plaza. Inmediatamente nos matan. Entonces hay una condición de orden público y de incidencia del narcotráfico que a ese 30% de ese sector de izquierda que es inflexible, como lo decíamos, se le van agregando esos elementos de riesgo. Narcotráfico, grupos criminales, etcétera. Ese es el gran No, peligro. yo, Hernán, era para poner un ejemplo práctico para la comprensión de los votos, Federico, donde se pierden. Y es hacer control electoral en Medellín. Ya hay muchos ojos sobre la votación. Ustedes saben que hay una votación E11, E24 del preconteo, que es lo que le muestran al país, el preconteo, que se vota es un porcentaje, cerca del 91% es lo que se le informa al país el día posterior de las elecciones. Pero ¿dónde se da el verdadero robo? Como Hernán lo dijo, en los municipios alejados del país, en donde no hay testigos electorales, en donde la bolsa de votos de un municipio como Pibijá y Magdalena puede tener el potencial 24.000 votos. Ese municipio no ha sido reportado. Y en ese municipio aparece un senador de los 28.000 votos, con 27.000, Sí. ¿cierto? Es lo que llaman la negociación de esos últimos votos, que es donde entra toda la votación del conteo final y ahí es donde aparecen los votos de aquellos municipios donde los grupos armados tienen un control territorial. Y este fenómeno incide en la elección al Congreso más que en la presidencia, pero el Congreso acaba determinando, Claro. como Hernán lo dice, la elección a presidente. Voy a decir algo. Alguien lo comentó, no sé quién fue, perdóneme, no recuerdo, qué iba a pasar con los partidos políticos, los otros partidos que no sabemos en qué están. ¿Para dónde va el liberal en materia presidencial? ¿Dónde está el Partido Conservador en materia presidencial? Nadie sabe. Son partidos de 2 millones de votos cada uno. Es decir, esos dos partidos
suman 4 millones de votos. ¿Dónde está el partido de la U? Es decir, toda la estructura política del Congreso, ¿dónde está en Los materia de terminan candidatura decidiendo. presidencial? Sí. Hoy no están. ¿Cómo? ¿Dónde están? Trabajando para sus Están campañas. volteando, esperando que haya una viabilidad para después decirle, usted me necesita a mí para ganar. Y por eso terminan siempre imponiéndose los mismos en los ministerios, en no sé qué, la cuota política. ¿Dónde está la postura de país de esos partidos? Usted puede conversar con un congresista de ellos, si uno la tiene, otro no, pero ellos como partido, como doctrina, como planteamiento, ¿qué le han escuchado, qué le hemos escuchado los colombianos sobre cómo resolvemos el sistema de salud? Cero. ¿Se van a elegir al Congreso? Sí. ¿Y qué van a terminar haciendo en materia presidencial? Están esperando. ¿Quién se viabiliza? Para después decir, yo soy el que le ajusto a usted el triunfo. Digamos que había mucha inmadurez a la hora de ejercer el control electoral. Entonces muchos compañeros pensaban, que si uno llenaba el colegio, el puesto de votación El de poblado testigos electorales, de Laureles. dice que tremendo control electoral y se gastó no sé cuánta plata en eso. ¿Qué puede hacer un testigo frente a eso? No. Nosotros detectamos en la pasada elección que le pasó a nuestro compañero John Jairo Berrío, representante a la Cámara, cómo empezaron a hacerle la modificación en el proceso de escrutinio, de toda la línea de tiempo del proceso electoral, desde el depositar El 11, el voto 14. hasta los C14, se empezó a identificar dónde era que hacían la maniobra y los votos que él sacaba se los restaban y se los fueron pasando al otro. El Consejo de Estado le dio la razón y dijo, usted le roban la elección. Un año después volvió. Luego, esa trampa nos mostró las experiencias de cómo, cuándo y dónde es que se debe poner el reflector del punto del proceso electoral. El voto no lo cambian porque un jurado marque. El voto normalmente, digamos, el robo sustancial o el cambio sustancial se hace en ese procedimiento de los C14 en el escrutinio, donde hoy sabemos que es ahí que se tiene que poner, digamos, todo el control tecnológico, que los equipos ya hoy, 4 años después, se ha evolucionado mucho en ese sentido. Es ahí donde se han robado la elección, es ahí donde estuvieron todos las inconsistencias declaradas en la sentencia del Consejo de Estado que le retorna la curula a John Jairo. Y en la incidencia de los grupos criminales, esa es, insisto, una de las mayores preocupaciones. Hoy, de los 1.104 municipios de Colombia, las estructuras hacen presencia en 800 municipios. El gobierno nacional tiene 12 procesos de negociación en paralelo con las Marquetalia, Nueva Disidencia, no sé qué, Mordisco, tal, Clan del Golfo, de la Sierra, todo eso. Y toda esa gente sostiene conversación con el gobierno nacional y van a tratar de preservar esa condición jurídica que hoy les han permitido. Son gestores de paz. ¿Dónde está Calarcal que capturaron en Porce, Antioquia? Le dijeron, usted, qué pena con usted, señor. Lo capturamos, no lo podemos capturar, usted es un gestor de paz. Nos disculpamos, se voló. A los días explota el helicóptero con 13 policías en Amalfi. Pregúntele hoy al gobierno nacional si sabe dónde está ese personaje con el cumplimiento de sus funciones de gestor de paz. Están sueltos. ¿O dónde está alias Violeta del ELN que le puso la bomba al centro comercial Andino? ¿Dónde está? ¿Cuál ha sido su contribución a la gestoría de paz? Entonces, están sueltos y cualquier otro gobierno, el que sea, distinto a Petro y a su línea de acción política, para ellos va a ser una gran incomodidad. Luego van a tratar de preservar lo que hoy tienen. A mí no me cabe ninguna duda. Así que la tarea es mayor y no menospreciemos, si ustedes me permiten, Mateo, que les deje ese mensaje final. No menospreciemos esfuerzo alguno si creemos que que hay que reconducirlo. Que el compañero de trabajo, que la pareja, que yo no sé qué, que todos, con todos los sectores hay que conversar para sacar a las personas de esa idea de abstención política, decir, yo para qué, no sé qué, yo me voy, que el mundial, que todo eso. Hagamos un esfuerzo de país De porque acuerdo. las oportunidades se acabaron. Es eso o nada. Y es todo o nada. Así que muchas gracias a ustedes por el Muchas tiempo gracias, y el John. espacio.